Buenos días a todos, buenos días a todas. En la 10ª clase, nuestra última clase, vamos a trabajar con el último tema de la unidad 4, que se llama Herramientas para la construcción de una teoría educativa como práctica histórico-sociocultural. Para ello les voy a proponer seguir reflexionando sobre las problemáticas de la educación, como trabajaron la clase pasada, nos van a permitir contextualizar el estado de situación para pensar la construcción de una teoría educativa como práctica histórico-sociocultural. Y pensamos en la teoría más allá de un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, sino más bien como una producción que por estar inscrita en un territorio, en este caso el campo educativo, en un momento histórico particular y es atravesada por una cultura que se universaliza a través de la práctica educativa y se configura como un discurso educativo que está en permanente cambio, en permanente construcción. Y es por eso que es pasible de tensiones y de contradicciones también. Bueno, empecemos con la clase. Bien. A ver, buscamos trabajar en las clases proponiendo reflexionar pedagógicamente sobre la educación como práctica social. El sujeto pedagógico, el docente y su construcción como agente social, la escuela, la crisis de esta, ¿no es cierto? Las diferentes corrientes pedagógicas de la educación, las complejidades de las problemáticas de la educación también. Así también habíamos trabajado que se puede hacer desde muchas perspectivas y les propusimos realizar este recorrido poniendo a dialogar algunas de estas categorías. Hoy les propongo que pensemos en nuestro compromiso. No hablo solo de los docentes en ejercicio o de la cátedra misma, hablo también de ustedes como futuros docentes y colegas, ¿no? Que pensemos en la educación como posibilidad transformadora, como posibilidad emancipadora. ¿Mm? Fuimos viendo que la educación atraviesa una crisis en la actualidad de nuestro país, no solamente en el nuestro, en América Latina, pero pensamos que la educación está en crisis, ¿o no? ¿Por qué no pensar que la educación está en crisis? Porque puede ser que si la educación no está en crisis, no sea educación. Crisis significa estar permanentemente en un estado vivencial de transformación y reinvención. Quizá la educación siempre va a estar en crisis de sus propios postulados, de sus propias carencias, necesidades, y sea necesario buscar algo más, que pase algo más, ¿no es cierto? Bueno, bien, ahora pausemos el video un poco y le propongo responder participando del foro. Vamos a tener en cuenta la crisis de la educación y sus problemáticas. Una pregunta, ¿qué les suscita el pensar que van a desarrollar sus prácticas profesionales en este ámbito? ¿Con qué fortalezas y con qué debilidades creen que cuentan proyectándose como docentes en el aula? ¿Qué aproximaciones vamos haciendo? Bien, es deseable que como educadores transitemos un proceso que busque crear conciencia y buscar alternativas transformadoras, ¿sí? Para ello, busquemos pensar, busquemos problematizar, reflexionar sobre las teorías de la educación desde una perspectiva histórico-social, cultural y política.
para poder identificar, para poder tomar herramientas que permitan quizá construir en la futura práctica cotidiana la propia teoría, o la más apropiada para transitar la crisis de ese momento. Porque la educación siempre está en crisis, pero no siempre es la misma crisis. En esto no hay respuestas correctas o más válidas que otras, ¿sí? Pero no evadir o quedar libre de conflictos, sino más bien buscar agudizar la comprensión de los procesos educativos para la producción de discursos, ¿no? Estos discursos siempre en torno a lo mismo. Animarse, ¿por qué no?, a poner en discusión la pertenencia o la pertinencia de una teoría de la educación, identificar sus relaciones con la pedagogía, pensarla en la escuela, vincularla concretamente con las prácticas de enseñanza. Pensar qué le aportan esas teorías como futuro docente. Por otro lado, conocer el estado de situación y mirar las problemáticas nos puede dejar por momentos perplejos, asombrados, sorprendidos, pero como educadores tenemos una responsabilidad ético-política. Y desde ella nos debemos impulsar para buscar herramientas que nos ayuden a la construcción de una teoría educativa, buscando conocer, buscando comprender, anticipar, mejorar, siempre las prácticas educativas como prácticas histórico-socioculturales. Y como veíamos en las clases anteriores, la reflexión es una práctica esencial en este sentido. Por eso el recorrido que vamos a hacer va a estar lleno de preguntas para que pensemos, para que reflexionemos. Hoy los invito a realizar un recorrido por algunas teorías que nos ayudarán en la empresa de buscar herramientas para transformación, ¿no? Para esta transformación, para la resistencia, para la esperanza, ¿no es cierto? Tomaremos algunos ejemplos, en el caso de Paulo Freire, de que ya hablamos en otras oportunidades, pero él es el exponente clásico de esta perspectiva. Indefectiblemente siempre hablamos de él. Voy a sobrevolar un poco sobre estas teorías y ustedes, luego en la actividad final, van a poder profundizar y vamos a realizar una propuesta de producción de trabajo para que queden disponibles para todos y para todas. Bien, Paulo Freire habla de la educación como un acto de amor y coraje. Es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme, más bien busca transformarla para solidaridad y por espíritu de fraternidad, ¿no? Es una frase muy propia de él. Él es el creador de la pedagogía de la esperanza, de la pedagogía de la liberación, entre otras pedagogías que ya vamos a hablar. Pero esta pedagogía pone en tensión la relación del educando y el educador. Pensemos, ¿en qué lugar ubicamos el educador? ¿Qué lugar tiene el alumno, la alumna en el vínculo pedagógico cuando lo pensamos? ¿Debería un docente aprender del estudiante? ¿Qué pienso de eso? La concepción de la educación bancaria con la pedagogía del oprimido. Pensemos si considerando a las alumnas, a los estudiantes, como quienes no entienden, tienen que recibir el saber que le dan y estar dispuestos para eso, están vacíos. ¿Cuál es el vínculo con el saber pedagógico? ¿En qué lugar ubico el educando y el educador? A través de la liberación de Paulo Freire, que postula un educador educando, o con un educando educador, esto quiere decir que nadie educa a nadie, pero tampoco nadie se educa solo, que los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo, pero entonces, en este vínculo, ¿quién tiene el poder y quién tiene el saber? ¿Qué clase de vínculo pedagógico podemos ver, ¿no?, a través de lo que él nos dice? Otra propuesta que es muy interesante, que quiero compartirles para que pensemos, para que reflexionemos,
es la experiencia de un autor francés, Rancière, que es, dice, el maestro ignorante, ¿no? Y que pone en tensión la concepción de la enseñanza y del aprendizaje, el vínculo en relación al sujeto pedagógico. Identifica que el secreto del maestro es saber reconocer la distancia entre el material enseñado y el sujeto a instruir. ¿Cuál es el lugar entonces que ocupa el saber? ¿De qué se trata? Saber enseñar en esta relación pedagógica. La distancia también entre aprender y comprender. Entonces, el alumno, la alumna, ¿cuándo aprende? Lo que todos los niños aprenden mejor es que ningún maestro puede explicarles. Por ejemplo, la lengua materna. Es necesario invertir, dice, la lógica del sistema explicador. Se opone él al maestro explicador. Entonces, el vínculo pedagógico se tiene que invertir o tendremos que desnaturalizar el ser docente como dador de saber. Otra teoría que les presento es la pedagogía de la igualdad de Gentili. Habla sobre la educación excluyente y es muy interesante porque pone en tensión si verdaderamente la raíz de los males sociales reside en la crisis de la educación. Pensemos en distintas situaciones de inseguridad. ¿De quién es la culpa? La deserción escolar, la repitencia, la crisis en el vínculo pedagógico, ¿a qué se debe? Y cuando revierta la crisis, ¿arribará una sociedad equitativa o la cual es el origen de la crisis? Las personas que pasan hambre o sectores que están bajo el nivel de pobreza, ¿con una buena educación será suficiente para superar todos los males? ¿O las instituciones educativas tendrán que modificar su función y su rol social? También podemos pensar lo de Carlos Kliger, que llama a la pedagogía de la diferencia. Esta pedagogía pone en tensión las distintas responsabilidades, tanto del que enseña como del que aprende. Si los docentes hacen lo que se les pide, y esa es su responsabilidad, ¿qué culpa tienen? Y si él o la estudiante no quiere aprender, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad en las prácticas de enseñanza del maestro? Pensar en la infancia a él lo convoca a pensar la diferencia, porque cuando habla de infancia piensa en la diferencia, ¿no? Kliger sostiene que el enseñar debe ser antes que nada provocación del pensamiento. Podemos pensar qué contenidos, qué propuestas de actividades y utilizando qué recursos para provocar el pensamiento de nuestros futuros alumnos, educandos. O también qué tiempo y lugar podría serme para reflexionar sobre mis clases, como parte fundamental del crecimiento profesional, ¿no? Es responsabilidad del docente, pero es al otro también, al que le cabe la responsabilidad de aprender aceptando por ello múltiples, ¿no es cierto?, construcciones de signos, de sentidos, de significados, y en diferentes momentos de la vida. La responsabilidad del educador la estaría delegando, la estaría postergando o asumiendo. Hay una mirada muy interesante que hace foco en las cuestiones de género, y este es un territorio bastante inexplorado y muy interesante. Les propongo pensar desde lo que dice Rita Segato y las pedagogías de la crueldad. Seguramente también la conocen como contrapedagogías de la crueldad, también, ¿no? Seguramente lo pueden nombrar así. Pero ella pone en tensión los vínculos de igualdad entre los géneros y podemos pensar cuánto de esto hay en las escuelas, las diferencias entre nenes y nenas, los roles asignados a cada uno,
Cuando se dice que son iguales, ¿es así realmente el vínculo pedagógico que hay detrás de esa afirmación en cuestiones de género en la escuela? ¿Cuáles son los privilegios asignados a cada género y qué pasa con los que no se ajustan a los estereotipos en este sentido? Las formas repetitivas de crueldad en el cuerpo de las mujeres y también escindidos en los medios de comunicación, que son funcionales al capital, ¿no? Ella promueve la reducción de la empatía con el sufrimiento del otro, ¿no? Como también la reducción de la tolerancia al sufrimiento de nosotros, de nosotras. ¿Cómo podemos pensar este análisis desde el cotidiano escolar para deconstruir las prácticas escolares en cuestión de género y así propiciar trayectorias más igualitarias y democráticas en cuestiones de género en la escuela? ¿Cómo va a ser nuestro ser docente desde esta perspectiva? ¿No? Sigamos pensando y analizando lo que pasa, lo que nos pasa. Para ello hay una mirada interesante, es la de la Rosa Jorge, que nos va a hablar de las pedagogías de la experiencia. La Rosa Jorge pone en tensión las formas de la enseñanza y del aprendizaje, principalmente al comienzo de la docencia. Se van a dar cuenta que también la tensión de la experiencia, ¿no? ¿Cómo consideramos que afecta la experiencia educativa en la vida de los educandos y de los educadores? ¿Cuándo sucede en el presente y cómo repercute en el futuro? Pensemos en las experiencias educativas que nos hayan marcado, no solo negativas, sino también positivas, ¿no? Estas dejan huellas, las experiencias educativas dejan huellas, ¿no? Lo que nos pasa, a veces con más o menos sentido, ¿no es cierto? Pero esta experiencia que es tomada del exterior nos hace ser quien somos, pone también en tensión a todo lo que no le doy el lugar. Los docentes le pueden o deben decir al estudiante, o sería interesante permitirles a los y a los estudiantes que hagan sus experiencias. ¿Sí? Los docentes podrían soltar el control de los resultados que habilitan la experiencia. Lo contrario a la escuela, que cancela la ambigüedad, la experiencia, la alteridad y la alienación. Cada cual tiene su experiencia particular, su experiencia singular de cada uno, pero aprendemos en relación a los otros, a las otras. ¿Puede haber bases no democráticas en la relación pedagógica? Bueno, hay muchas preguntas por hacer, pero todas estas pedagogías pueden brindarnos algunas herramientas para pensar la educación, para reflexionar sobre ella y animarnos a crear nuestro propio discurso pedagógico, del cual nos podemos apropiar en todo el proceso de nuestra creación. Las preguntas son un modo interesante de construcción. Antes que buscar recetas para aplicar, nos ayudan a teorizar desde una perspectiva socio-histórico-cultural que tenga en cuenta este abanico de perspectivas. Ahora a continuación les dejo un audio con la actividad de cierre en la que vamos a profundizar esta teoría. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima.